Buenas tardes, mi nombre es José Andrés Díaz Juárez, del sexto cuatrimestre en la Escuela de Mecánica Diésel y Gasolina de Veracruz, y en este video les voy a hablar de la aerodinámica en los vehículos comerciales, de la materia Fundamentos Aerodinámicos. ¿Qué es la aerodinámica? La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el fluido que los baña, siendo este último un gas y no un líquido, caso que éste estudia en la hidrodinámica. Su estudio es básico para la sustentación y las superficies hipersustentadoras, las aeronaves y los helicópteros. La aerodinámica se desarrolla a partir de las ecuaciones de Newton. Con las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y energías se pueden obtener modelos que se describen en el movimiento de los fluidos. Un caso particular ocurre cuando el movimiento de fluido es estacionario, que quiere decir que las propiedades del fluido solo cambian con la posición en el campo del fluido, pero no con el tiempo, con la posición, y cuando además se puede despreciar la viscosidad del fluido. Con estas dos características, el movimiento estacionario y no viscoso, se puede obtener una función potencial que, al ser derivada, se obtenga la velocidad del fluido en cada punto del campo. Una vez que hayamos obtenido la velocidad del flujo, podremos hallar otras magnitudes importantes. La aerodinámica clásica, que nos explica cómo se genera la sustentación en los perfiles aerodinámicos, se basa en movimientos potenciales. Este tipo de movimiento es ideal, ya que la viscosidad nunca se consigue. Modelando un campo del fluido, es posible calcular en casi todos los casos de manera aproximada las fuerzas y los momentos que actúan sobre un cuerpo moviéndose en el seno del fluido, y las velocidades viene dada por los coeficientes aerodinámicos. Anteriormente, la aerodinámica en los coches no era algo que los diseñadores presentaban mucha atención, inclusive muy poco lo sabía al respecto. Hoy en la actualidad, los coches fabricados son altamente aerodinámicos, con el fin de mejorar el rendimiento del mismo en altas velocidades, muy diferente de lo que fuese aquellos coches cuadrados, donde solo tenía en cuenta el agarre mecánico, dejando a un lado los grandes beneficios que le ofrecía el agarre aerodinámico, ideal para darle más estabilidad a los coches a velocidades elevadas. Un tema tiene mucha historia, donde sus raíces vienen de la Fórmula 1, cuando los ingenieros empezaron a implementar alerones de monoplazas, tanto delanteros como traseros, los cuales fueron evolucionando año tras año. Estas innovaciones, implementadas en la máxima categoría del automovilismo mundial, se fueron aplicando en los coches de fábrica, lo que hizo que mejoraran considerablemente los diseños, haciéndolo muchos más lujosos estéticamente y con gran agarre en las curvas, para darle
una mayor seguridad a sus conductores. Cada vez son más desarrolladores los avances en aerodinámicas y innovaciones son mucho más sorprendentes. Un avance que vino inspirado en las alas de los aviones, pero simplemente con una función inversa, ya que en estas alas están fabricadas para hacer todo lo contrario por todo lo que respecta en la aviación, teniendo como un objetivo utilizar el aire para el agarre del auto, empujándolo hacia debajo de manera que se pierda lo menos posible el contacto de las llantas contra el suelo. Para profundizarnos más en el tema respecto a la aerodinámica y diseño de carrocerías, existe un coeficiente de resistencia al avance que se denomina Cx, el cual se mide por la fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del aire en la dirección de la velocidad relativa entre el aire y el cuerpo. Es decir, que a mayor velocidad, mucho mayor será la fuerza que se opone al avance de la carrocería y su diseño frontal. El objetivo es entonces mejorar el coeficiente gracias a diseños más eficientes sin empujar la estética para aprovechar cada caballo de fuerza producido por el motor, lograr velocidades superiores y obtener mejores índices en consumo de combustible. Por otra parte, en el mundo de las carreras se significa mucho la resistencia al avance para lograr fuerzas descendentes que presionen al vehículo contra el pavimento. Es por eso que es muy común ver en deportivos y autos de pista varios tipos de alerones que generan downforce. Esta fuerza igual al coeficiente de relación resulta exponencial a la velocidad, lo cual es muy conveniente en las carreras, ya que aumenta la adhesión al pavimento y altas velocidades, aunque un alerón influye negativamente sobre la resistencia al avance. Los vehículos de carrera compensan esta pérdida al equipar motores con mucha potencia y caballos de fuerza adicionales. Generalmente, el estudio de todos los efectos se realiza en túneles de viento que se asemejan las condiciones a las que un vehículo se somete, pero en forma estática alterar las especificaciones aerodinámicas originales del vehículo que éste puede causar. Por ejemplo, alto consumo de combustible, menos velocidad final. Los alerones aumentan el área frontal del vehículo, esfuerzo innecesario del motor, menor eficiencia en el sistema de enfriamiento, disminuye la capacidad de disipación de calor de frenos, se generan esfuerzos innecesarios en la suspensión. También desgaste de neumáticos por efecto de sobrecarga a alta velocidad, ruido excesivo del viento. La resistencia aerodinámica depende de 4 factores: la densidad del aire, la velocidad al cuadrado, la superficie frontal y el coeficiente de resistencia aerodinámica del vehículo. Todo ello multiplicándose y por tanto influyendo en la misma medida. Si dividimos el resultado de esa multiplicación entre 2, tenemos nuestra fórmula completa. Para saber si un vehículo es aerodinámico, se simula su situación real en un túnel aerodinámico de forma cilíndrica, llena de ventiladores que generan distintas corrientes de aire a distintas velocidades, en las que en vez de moverse el vehículo, se mueve el aire contra el vehículo.
Normalmente se le unen tiras de lana en puntos clave de la superficie del móvil, sea maqueta de un avión, de un auto, de una bicicleta. A veces se utiliza un humo que ha sido coloreado mezclando con el aire para poder observar las turbulencias de forma más clara. Las turbulencias dejan patente en las presiones que generan por las corrientes de aire. A veces estos datos son registrados por dispositivos electrónicos que interpreta un ordenador, obteniendo tablas del perfil aerodinámico. Un túnel de viento consta de un colector por el que se acelera el aire de forma progresiva, por el que, mediante los ventiladores, un dispositivo de telas metálicas para reducir las turbulencias del aire, una cámara de medición que propicia que el aire se genere en condiciones estables y un difusor en la salida de la cámara de medición para reducir la velocidad de salida del aire. En resumen, la resistencia aerodinámica juega un papel fundamental en la eficiencia de cualquier vehículo. El consumo de potencia derivado de este factor pasa de irrelevante a colosal a medida que aumentamos la velocidad, y la potencia implica más consumo de combustible y una forma más aerodinámica, suave, sin aristas, con frontal redondeado y trasera estrechándose, contenidas en altura y anchura, y dan como resultado coches más eficientes. No se trata de dominar determinados tipos de vehículos, y todo terreno tiene una razón de ser muy clara y una unidad concreta, por lo que se ven penalizados en el apartado aerodinámico. Bueno, y esto fue lo de mi parte de aerodinámica en los vehículos. Gracias por su atención.